sus propios apuntes, llévelos allí en una hojita o en algún cuaderno, para que cuando haya alguien que le pregunte, y en tu iglesia no celebran la Navidad, entonces usted va a tener bases, porque hay personas que nos piden cuentas de nuestra fe, y al pedirle cuentas de su fe, usted va a responder, porque la misma Escritura nos manda a responder a quien demanda razón de nuestra fe. Así dice la Biblia, y no quedarnos callados, porque el que está callado y no explicar y no responder, eso indica que no tenemos ninguna base para decirle a nadie, no haga eso. Pero como estamos preparados y yo he traído esta base, nadie puede refutarla, porque la Biblia es la palabra infalible del Señor. Vamos entonces a darle continuidad a lo que ayer dimos como introducción o como la raíz de lo que es el paganismo. El libro de Jueces capítulo 2, quiero que busque Jueces capítulo 2. Vamos a buscar una porción de las Escrituras allí. Jueces capítulo 2, vamos a leer el versículo 13. 2:13. ¿Estamos preparados? Ok. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Quiero que lo repita conmigo. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Tome su asiento si es tan amable. Les voy a pedir que se sienten, me regalen estos 40 minutos de su atención. Ahí sí me paso las 9 porque algo va a pasar aquí. Recordando, sin tener el bosquejo acá a mi mano, lo que ayer estuvimos iniciando fue como el origen o el inicio en donde tuvo sus raíces el paganismo. Y si mencionásemos, hermanos, detalle tras detalle, estaría yo accionando incongruentemente, porque no se vale repetir estos temas, ya que a todos se nos invita a congregarnos. Pero lo último que estuvimos analizando fue los diferentes tipos de nombres que Semiramis, que se proclamó la diosa o la reina de Babilonia y la reina de los cielos, comenzó a tomar en diferentes países, en donde el paganismo de la adoración reina del cielo o a la diosa Semiramis se propagó, se extendió a todo el mundo. Y en esos países paganos en donde se extendió, entonces fue que le dieron estos nombres que mencionábamos nosotros. Casi mencionábamos un número de casi de 5 a 6 nombres que identifican a la misma persona, es decir, a la misma diosa, aunque tengan un nombre diferente en estos países en donde ella era reverenciada y adorada. El caso se da de que esta señora entonces se encargó, después posteriormente, los últimos detalles que decíamos, de proclamarse reina y de proclamar Dios también a su hijo, es decir, Tammuz, que era el engendro del dios Sol. El engendro del dios Sol, entonces ahora se llevaba a cabo lo que es una imitación a la Trinidad de Dios. Y digo esto, que es parte ya del inicio de hoy, porque al concretizar y colocarle a Tammuz la palabra Señor en el idioma babilónico, todos supimos ayer qué significa el nombre que se le colocó en Babilonia a Tammuz como Señor. Y decíamos que el nombre significa Baal.
que no concuerden nada con la expresión que nosotros utilizamos en el hebreo bíblico para referirnos al Señor como el soberano de todo. Entonces nunca vaya a dejarse usted reprender por alguna persona que supuestamente analiza o saca conclusiones a través de Internet. Como puede servirnos de mucho o como puede servirnos para mal, porque el Internet es una espada de doble filo. Le causa bien o lo destruye. Pero aquel que busca información correcta y conoce la Biblia, tiene que emplear la única herramienta y el único colador al poder analizar cierto tipo de escritos. Porque el colador de todo el hombre piensa o inventa o inquiere, escudriña, averigua y haya al averiguar algo, es la Biblia. Y lo mismo decía hace unos meses atrás, que cuando alguien profetiza, el colador de toda profecía es la Biblia. Si una profecía es falsa y no se cumple, porque tal persona es falsa. Entonces la Biblia misma es el colador para conocer eso. Si algún falso profeta sale y da una profecía, dice la Escritura, y no se cumple, el tal es falso profeta. Entonces, si la Biblia es el colador de todo cuanto el hombre pueda inventar, entonces si no es algo que compatibiliza con lo de Dios, entonces la Biblia lo rechaza. Si hablo de esto, hermano, es porque tenemos que entender entonces que no hay ninguna compatibilidad entre la palabra del idioma babilónico que se utiliza para Señor, y que así se le colocó ese título a Tammuz como Señor, no tiene nada que ver en el idioma hebreo al referirse a Dios como Señor, es muy distinto. Entonces a Tammuz, pum, le ponen el título de Señor, es decir, Baal, y dio origen al nombre de Baal, lo que posteriormente habrían de verse a través de algunos libros en el Antiguo Testamento en donde se menciona ese nombre muy continuamente, Baal, Baal, Baal. Pero en el caso de Dios, sabemos que Dios es Señor de todo. Ahí no se menciona ni hay ninguna mezcla de Baal, sino que Dios es Señor de todo. Él es curio, soberano de todo. Pero ahora que se añade este Dios Sol, Señor, se complementa el Dios número 3. Aunque la historia misma recalca que Tammuz es el engendro del Dios Sol. Y mencionábamos algún detalle por allí, lo mencionábamos acerca de la reencarnación. Porque las expresiones que utilizó Semiramis era que su hijo era la reencarnación de Nimrod, es decir, del Dios Sol. Pero si era la reencarnación del Dios Sol, eso da a entender entonces que cuando las personas proclamaron a Tammuz como Señor, estamos hablando de una tercera deidad. Decir deidad es decir divino. Decir divino es decir Dios. Entonces ahora, si usted analiza en el inicio de hoy, del tema de esta hora, ya hablamos de 3 dioses. El primero es el Dios Sol, que es Nimrod. Segundo, Semiramis se proclama la diosa o la reina de Babilonia y la reina de los cielos. 2. Tercero, Tammuz, que se le proclama Señor o Baal. Esto, hermanos, al escudriñarlo y al entender el entendimiento y ser bastante curioso, nosotros sabemos que Dios es una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que sean 3 dioses, sino un solo Dios que posee 3 divinas personalidades. Y cada una de esas personalidades tiene su desenvolvimiento diferente del uno para con el otro. Es decir, se desenvuelven en diferentes papeles o se desarrollan. Nunca vaya a expresar usted un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. No. El decir se manifiesta viene a ser una expresión inadecuada. Los que utilizan esa palabra, esa expresión,
son los de la secta de la fe en Jesús. Es una secta, no es una denominación, porque ellos solo hablan solo Jesús. Ellos dicen que Jesús es el mismo Padre, dicen que Jesús es el mismo Espíritu Santo. No, hermano, esa es una blasfemia, ese es un insulto a la Trinidad de Dios. Aunque muchos cuestionan la Trinidad de Dios, nosotros creemos en ella, porque así es lo que está escrito en este libro. Dios Padre es el que derrama misericordia. El Hijo es el que redime, el que viene a redimirnos de nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que convence de pecado, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a santificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí observa usted que son diferentes tipos de papeles en los cuales cada una de estas personas se desenvuelve. Lo explico de esa manera porque siempre el diablo ha querido imitar lo de Dios. En todas las épocas que hay y las que habrán por haber, porque en el futuro también esto habrá de seguirse imitando cuando aparezca el engendro de Satanás. Usted sabe que en la época cuando ya la iglesia no esté aquí en la tierra, nosotros que somos la novia del Cordero, esto habrá de seguirse repitiendo. Por ejemplo, el engendro del diablo es el anticristo. Y en ese momento, aparte del engendro del diablo, va a tener un cómplice, va a tener un cosocio con él. Para poder querer que el mundo lo adore, va a tener un socio religioso. Porque el engendro del diablo va a ser un político. Y este cosocio que él va a tener es el que se le llama el falso profeta, que va a hacer señales, va a hacer hablar la misma imagen del anticristo, va a hacer prodigio, va a hacer caer fuego del cielo. Por eso es que nunca tenemos que dejarnos guiar por los milagros que usted ve en Canal 25. Nunca tiene que dejarse guiar porque un paralítico se levanta, o porque el hombre hizo levantar a una mujer en el aire, o porque una señora resucitó de entre los muertos. El diablo puede ser todo eso. El que tenga oídos para ir que escuche, hermano, claramente. El diablo puede hacer eso. Y eso es lo que va a hacer el falso profeta en la época de la gran tribulación. Va a hacer descender fuego del cielo, ligas, imitación. Pero ese no es real. Ese es simplemente una imitación de lo de Dios. Entonces ahí se complementa Satanás, que es el dragón, el anticristo, que es el engendro del diablo, diciendo el hijo del diablo, y la imitación del Espíritu Santo, que es el falso profeta. Todo imitan, hermano. Y así es como iniciamos hoy la temática de esta noche. Complementa tres personalidades que se proclaman ser Dios: la reina del cielo, el Dios Sol y el Señor, que es Baal. Al conocer este punto de vista, entonces, esto vino adquiriendo fama en todos los países. La raíz fue el lugar donde se estableció la torre de Babel. De Babel se desprende el nombre de Babilonia, donde se reveló aquel tipo rebelde, que a pesar de tener capacidad para cazar, pero era delante de Dios, era una persona rebelde, una persona que no obedecía a Dios. Entonces, al darse allí el origen de esto, se expande porque la humanidad posteriormente, cuando Dios, escúcheme, dándole continuidad a lo que mencionaba ayer, una sola lengua, pero como no desistían de querer seguir haciendo esa torre hacia arriba para hacerse de un nombre, viene la Trinidad y dice: descendamos y confundamos sus lenguas, porque esto no desiste. Y viene Dios, ¡pum!, y confunde las lenguas. Es ahí donde se da origen a los diferentes tipos de idiomas que hay en los diferentes países. Al confundir sus lenguas, entonces ya no podían comunicarse los unos con los otros, ya no podían hacerlo. Ese fue el medio que Dios utilizó para que los seres humanos se expandieran. Lo terrible es que al expandirse, ese culto pagano, el cual aprendieron y tuvo su inicio o su raíz en Babilonia, ¡pum!, se extiende, porque estos, al irse a otros lugares geográficos, fueron extendiendo el culto a la diosa madre, fueron extendiendo el culto
al dios Nimrod, dios sol, y fueron extendiendo culto a Baal. No es extraño cuando uno revisa los aspectos históricos, libros, hay fuentes, hay libros. Los fenicios adoraban a un dios sol. Los egipcios, hermano, no hace falta solamente recurrir a la Biblia, tenemos la base arqueológica. Si usted posee un diccionario bíblico, cómprelo. Es muy necesario tener un diccionario bíblico. Cuando uno se va a las fotografías que los mismos arqueólogos han tomado en los lugares de por allá, por el Medio Oriente, en las pirámides, allá en otros países, allá por el Medio Oriente, se ven en las mismas fotografías del diccionario cómo aparece la adoración de los mismos egipcios al dios sol. Ellos adoraban al dios sol. Estamos diciendo literalmente que ellos adoraban a Nimrod, como su dios. Si averiguamos de cientos o miles de años atrás, los fenicios adoraban al mismo dios sol, increíblemente. Y por eso es que estas naciones paganas, como desecharon a Dios, el único Dios verdadero, no es porque Dios no les diera la facultad de que ellos pudiesen buscarle a Él, porque algunos podrían tener la excusa de, pero ellos no tenían la palabra, no tenían nadie en quien les predicara a ellos, no habían personas que les explicara que hay un solo Dios. Acuérdese que hay algunos aspectos que contiene la revelación de Dios. Está el aspecto natural. Dios se revela a los hombres por medio de su naturaleza, y eso nadie tiene excusa. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Todo esto que hay aquí anuncia la obra de sus manos. O sea, nadie tiene excusa con solo ver los árboles, el mar, las fuentes de aguas y ver el cielo, ver este mundo. Hombre, uno sabe de que el único que pudo crear esto es un Dios poderoso. Y de eso nadie se escapa, de la revelación natural. Por eso es que el que es pagano, hermano. Y aunque se le esté hablando de la palabra de Dios, él no va a entender. Y así fue. Se regó más el culto a las deidades paganas y se fue extendiendo, aunque las décadas pasaron, los años pasaron, y eso se fue extendiendo. Pero lo terrible es que llegamos hasta la época cuando Dios escoge a la nación hebrea. La historia es bien fácil de entenderla. Yo en el estadio di un preámbulo nada más. La nación hebrea comienza por un hombre, y ese hombre se llama Abraham. Abraham era un gentil, un personaje que vivía en Ur de los caldeos. Dios lo escoge, y de los lomos de Abraham Dios promete darle bendición a Abraham, y le dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Capítulo 12, ahí se denota el llamado de Abraham. Abraham tiene que dejar, Dios le exige dejar su tierra y su parentela. Así como Dios nos pide a nosotros que para poder, hermanos, entrar al cielo tenemos que dejar el mundo. Es igual. Dios le iba a llevar a una tierra a Abraham diferente, una tierra donde habría de haber bendición, pero si dejaba su parentela, sus amigos. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que quiere estar en el evangelio y todavía siguiendo fumando marihuana, tomando licor, participando de las fiestas paganas. No se pueden servir a dos señores. ¿Servimos a Dios o servimos al diablo? No podemos mezclar. Pero como no es decisión nuestra, sino de Dios, y cuando Dios es el que decide, Dios pone el querer como el hacer, y es como uno puede dejar el mundo. Abraham, siendo un gentil, ¡pum!, deja su tierra y su parentela, pero no deja familiares, porque iba cargando a su padre Taré, que le gustaba ser adorador de muñequitos. Por eso es que mientras Taré vivió, la bendición en Abraham nunca se concretizó, hasta que después que el viejito murió pagano, ¡pum!, Dios lo saca afuera y le dice: mira las estrellas, así como las estrellas, cuéntalas. ¿Quién va a contar las estrellas? Es infinito. Usted se podría contar las estrellas, hermano, 2, 3, 4, no termina. Y Dios le dice: así las estrellas del cielo, así va a ser tu prole, tu descendencia.
El que tenga oídos para ir que escuche. Y después le dice que de su descendencia sería como la arena del mar. Así será tu descendencia. Y de hecho de ahí, de los lomos de Abraham, ¡pum! Usted sabe que nace el hijo de la promesa. No voy a hablar de Ismael. Ese es el hijo de la carne. Nace Isaac. Dígalo fuerte conmigo, Isaac, el hijo de la promesa. Y de Isaac nace Esaú y Jacob. Y Dios aparta uno de ellos. Por eso la Biblia dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y de Jacob, Dios le cambia el nombre a Jacob. Estoy saltándome porque si le explico todo, no terminamos. Le cambia el nombre y de allí, de Jacob, le coloca el nombre de Israel, pueblo de Dios. De allí, de ese hombre, de ese personaje, pues es que se va extendiendo, se va ensanchando el número de personas. Pum, cuando llegan a ser, son 70. Y esos 70, por la hambruna que hay en Canaán, uno de los hijos es vendido, legisla edicto, se convierte en gobernador. Todo ese proceso de ese problema que pasó uno de sus hijos era el propósito de Dios, porque una hoja no cae de un árbol si no es la voluntad del Señor. Algo quiere Dios. Y de ese hijo que vendieron en Egipto fue el que Dios utilizó para que la nación hebrea no muriese, sino que fuese preservada. Así como José le dijo a sus hermanos, porque uno de ellos se inventó, fíjate que mi papá dijo que cuando muriera que no fueran a hacer nada, ahí inventando, lea la Biblia. Y José le dijo: no, hermanos, yo no les voy a hacer nada, así parafraseándolo, sino que para preservación me envió el Señor a este lugar. Así como nos ha enviado el Señor nosotros a Chalchuapa. Algunos de ustedes se preguntan, ni sabemos por qué venimos a dar este rumbo de Chalchuapa. Ni sabemos por qué estamos aquí. ¿Cómo no? Yo sí se lo sé, porque la Biblia da respuesta a eso. Usted ha sido enviado a Chalchuapa para preservación de esta ciudad, para que sepan quién es Cristo. ¡Diga amén! Para eso Dios nos ha preservado hasta este momento. ¿Entendió ese preámbulo cortito histórico? Pues ahí nace, de los lomos de Jacob viene la nación hebrea. Ahí tuvo su origen, ¡pum!, Israel. En Egipto, en Gosén, crecen a 1 millón. Y Dios los saca. Entonces que acá es muy interesante entender esto. Mientras ellos estuvieron sometidos a más de 400 y pico años de esclavitud, parece ser que muchos de ellos clamaban a Dios y decían: ya no viene el Señor. Así como muchos ahorita han perdido la confianza en Dios. Entre ustedes puede ver alguno que le guste ver a Dante Gebel, el tipo burlisto que se burla del rapto de la iglesia. La Biblia ya hablaba de Dante Gebel. Te lo estoy diciendo, tipo, porque vas a ver esto en Argentina. Ya la Biblia habla de ti. Y la Biblia te menciona como uno de los burladores. Así lo dice la palabra. Aparecerán burladores que negarán el rapto de la iglesia. No lo dice así, pero lo que la misma escritura explica es que muchos tendrán por tardanza la venida de Cristo. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está el advenimiento de Él? Un poquito más y el que ha de venir vendrá por nosotros. ¡Digan amén! Vendrá. Entonces, este es para Dante Gebel. Ya la Biblia hablaba como uno, hablando de ti personalmente, como uno de los que se iban a mofar de la palabra. Esos burladores no tienen parte en el reino de los cielos, hermano. Entonces, cuando uno ve tipos como esos en la televisión, no hay rapto de la iglesia, la gente se desfallece. Hay gente que está triste: ya no viene el Señor, ya voy a cumplir. Algunos ya andan por los 50, algunos a los 60 hoy este año, algunos ya más o menos llegan a los 90. Y algunos dicen: tengo 60 años de perseverar y el Señor no viene. En veces nuestro corazón se desfallece. Pero la misma Biblia nos recomienda que nosotros tenemos que alentarnos con estas palabras. Usted tiene que alentar al que tiene la par. El Señor va a aparecer pronto. Anímate, persevera, siga adelante, hermano. Cristo aparecerá. Dígale al que tiene la par: Maranata, dígale. Pues, Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Cristo viene pronto. Aliéntese. Y lo tremendo es
que como estamos acá en la tierra, vamos caminando. Claro, ya no somos esclavos, somos libres, porque Cristo nos hizo libres. Pero nuestro caminar acá se parece mucho al de Israel. Israel estaban esclavos, y mientras estuvieron esclavos, aprendieron a adorar muñequitos. Muchos de ellos veían la adoración de los egipcios paganos al dios Sol. Miraban cómo adoraban al cocodrilo, miraban cómo adoraban al dios Rana, porque esos tipos tenían muchos dioses, hermano. Increíble. Entonces muchos, con solo ver, como el hombre es proclive, absorber más lo malo que lo bueno. Estoy muy seguro que ustedes no se pueden los coritos que cantamos aquí, pero las canciones de los Bukis bien se las puede. Así es el ser humano. Aquí le cuesta aprender una alabanza, y hay alabanzas que son muy bonitas. Algunos ni cantan, algunos son como momias. Como estamos cantando acá, ni amén, ni gloria a Dios, ni nada dicen. Está bien los que son nuevos, pero las personas que son viejas tendrían que estar más encendidas. Algunos todos apaciguados, mano. Entonces el ser humano es proclive a absorber más lo malo que lo bueno. Increíble. Bien se puede en las novelas de memoria. Es como aquel montón de viejitas. En la época de los 70 bien se podía en la novela del Chucho el Roto. Va que ya les pegué en el clavo. ¿Ah? Porfirio, el ojo de vidrio. ¿Ah? Me acuerdo de mi mamá que el radio en el río, hermano, lavando la viejita a las 3:30 de la mañana y yo dormido. Pero de 3 años y medio me aprendí la novela del Chucho el Roto. Y andaba diciendo en toda la colonia de 4 años que yo era el Chucho el Roto. Y era cierto, porque todo aquel que no tiene Cristo es Chucho Roto. Alábele que Él vive, hermano. Pero el que tiene a Cristo, ya no está roto su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor ha llenado el vacío de ese corazón. Entonces muchos capaz que se pueden la reina del sur ahorita. Si aquí preguntara, ¿cuántas se pueden la reina del sur? Pero una buena prédica no se les queda. Así es el hombre. Así es el hombre. Y así eran los mismos israelitas. Miraban los cultos de los egipcios a los dioses paganos. ¡Pum! Y eso lo absorbe. Parece ser que ellos habían sido liberados físicamente. Una cosa es ser sacados de la esclavitud físicamente. El caso, yo siempre les digo, oren por los que están en las cárceles. No pida que Dios los saque, oren por ellos. ¿Saben por qué? Porque yo ya estuve, yo ya pasé por ese proceso. Uno quiere salir cuando está en la cárcel. Y quiere salir porque no es fácil estar encerrado allá adentro, hermano. No es fácil. Pero el problema es que uno muchas veces se hace evangélico por emoción adentro. Porque uno desea la liberación física. Y salen y son liberados físicamente, pero espiritualmente no. Porque a los 2, 3 meses ya no son cristianos. Es porque no han sido liberados espiritualmente. Hay 2 procesos. Dios liberta físicamente y espiritualmente. Pero el proceso se repite. Estos fueron sacados de la esclavitud físicamente, el millón. Pero cuando ya están en el crisol, en la prueba, ahí se comprueba de que jamás fueron liberados espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron fue cuando caminaron 3 días después del Mar Rojo, dice que comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Tenemos sed, sed, ya imagino cómo se sentían de sed. Entonces, lo terrible es que cuando llegaron y bebieron agua, las aguas, yo le voy a decir esto, literalmente la Biblia sí dice que estaban amargas. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Qué estaban más amargas, las aguas? Por eso, hermano, compárelo. Las cosas que pasamos en este mundo, hay amargura. Las pruebas son amargas. Pero cuando su vida ha sido endulzada, usted la siente sabrosa las pruebas. Alábele que Él vive. Un reto para usted. Es mejor que las pruebas estén amargas y no usted. El problema es que nosotros muchas veces somos los que amargamos las pruebas. Las hacemos un monstruo. Ahora que estaban en el desierto ellos, se demostraba que no habían sido liberados espiritualmente. Y Dios quería hacer ese proceso. Y como murmuraban y murmuraban y murmuraban, ¿cuántos años pasaron dándole vuelta sin llegar a la tierra prometida? 40 años, hermano. Podemos hacer algo ahorita.
Venga, venga, hermano, póngase así ahí, mi hermano. Deme vueltas así. Ya lo voy a marear a usted. Dele vuelta, hermano. Cuéntenla, hermano. Ya estuvo, hermano, ya estuvo. Es nada más, es algo simbólico. Ya le dio 40. ¿Cuántas vueltas le dio? No las contó. Así estaba Israel, una y otra y otra. ¿Y cuándo vamos a llegar, mucha, a la tierra prometida? Mañana. Así les pasa a muchos. Siguen dando vueltas y nunca van a llegar porque no se santifican, porque no creen que Dios viene pronto por los suyos. Entonces Israel, ¡pum!, con el correr del tiempo demostró quién era. Porque con el correr del tiempo, el tiempo puede ser nuestro mejor aliado como nuestro peor enemigo. Pero el tiempo es el que nos hace que revelemos nuestro verdadero. Por eso es que me gusta. A mí aquí no venga a criticar a nadie. Que mira quién está allá vos, la Chele Comanche. Aquí no venga a criticar a nadie. Mira quién está allá vos, el cara rajada. Aquí no mire a nadie. Aquí venga usted a escuchar palabra de Dios. Que no importa cómo esa persona ande, el tiempo lo va a decir todo. Si es un picarazo y sigue siendo un picarazo y no ha cambiado, él se va a revelar, pum, él solito se va a ir. Pero si tiene hambre de la palabra y procura que Dios obre un cambio, bienvenido sea a este lugar. Porque la palabra en este lugar no falla. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto transforma. Pero aquí no vengamos a jugar a nadie. Que mira cómo se viste, que mira cómo se peina. Es Dios quien va a hacer la obra. Quítense eso de la cabeza. Es Dios quien liberta espiritualmente. Es Dios quien liberta todo nuestro. No es usted, no estropee la obra de Dios, por favor. No meta manos cochinas. O sea, que pues. Ya me entendió. ¿Va? Es Dios el que hace la obra. Los israelitas revelaron su verdadero carácter. Y lo tremendo es que en el desierto viene Dios. Dios es, dígalo fuerte conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Les dio estatutos, les dio leyes, les dio mandamientos, les dio consagración. Lea Levítico, ¿se da cuenta usted? No tenían que tener relaciones sexuales con animales, porque los egipcios tenían relaciones sexuales con el cocodrilo. Es una idea que le estoy dando, hombre. Ajá. Se vio un buey, ¡pum!, se juntaban con el buey. No estoy yo aquí bromeando, yo estoy hablándole con verdad. Porque dentro de las leyes de Levítico habla eso. No tener relaciones sexuales con animales. Y los hombres no tenían que echarse con hombres. Y las mujeres, gallo gallina, no tenían que meterse con otra gallo gallina. Estoy hablándole en el idioma ya interpretativo del hebreo. Que tenga oídos para ir que escuche. ¿Por qué? Porque los paganos hacían esto. Y Dios había apartado a su pueblo y quería que su pueblo fuera diferente a los demás. Diciéndolo literalmente, no tienen que ser paganos. Así. Lea la Biblia, hombre. Si la Biblia no es religión, la Biblia prescribe normas las cuales tenemos que vivirlas. Y Dios les dio todo eso, leyes, mandamientos. Les dio el decálogo en el monte Sinaí. Como otros mataban, les dijo Dios, no matarás. Y como a otros paganos les gustaba que a los 2 días, si a alguien le gustaba la mujer casada de otro, venite vos, vení. Ese es el ejemplo, estoy hablando de las hermanas, vení chula. Vení vos, vení hombre, si una noche, cambiemos vos, te doy la mía y vos la tuya. O sea que abundaba mucho la fornicación y el adulterio. Y viene Dios y dice, no cometerás adulterio. Y como a los paganos les gustaba robar, ¿verdad? Así como muchos cuando dejan la Biblia olvidada, bendición dicen. Cuidado, no sean mañosos, hermano. Perdí una Biblia Scofield, yo no sé si era yo. Como vieron que era Biblia de estudio, qué bendición. Gracias, papá, porque todo el año te estaba pidiendo una Biblia de estudio. Se la llevaron, cuentos, la sombrilla, no aparece. Y viene Dios y dice, no robarás. Les dije que todo esto que vamos a estar desarrollando es muy distinto a lo que hemos tocado todos estos años atrás. No se repite. Estamos en vivo y a todo color. Dime mi color, pues. Blanco y negro. Entonces no se repite.
no adulterarás. Y como otros irrespetaban a sus padres, ¿verdad? Porque hay quienes solamente celebran el Día del Padre, una bolsa sale y llevan a la viejita. Hay como un cipote joven, le dice, mamá, aquí te traigo, mamá. Y le va una carta así. La pobre viejita pensó que era pisto el que iba adentro. Y abre la carta, era la póliza del ataúd que le había comprado. Le compré su ataúd, madre. Felicidades, el Día de la Madre. Yo imagino la pobre viejita lo que vio. Está deseando mi muerte, está este ingrato. Mire que usted le va a la suegra eso. Suegra, feliz Navidad. Aquí está. Ya le compré el ataúd allá en el Funerales Sinaí. Se la acaba la suegra. Mejor que le dé un batazo a un sol. Que tenga oídos por ahí que escuche. Esto se daba y Dios, ¡pum!, quería cambiar lo que ellos habían asimilado. Pero el problema es que cuando alguien no ha sido libre espiritualmente, no asimila. Usted no me va a entender lo que yo predico aquí si usted no ha sido libertado espiritualmente. Usted le va a entrar por el oído derecho y le va a salir por el izquierdo. Y siempre va a seguir caminando igual, pero yo creo que todos los que estamos aquí deseamos cambiar. Deseamos ser diferentes al mundo. Levanta su mano. Yo quiero ser diferente a los del mundo. Pues ya metió el pie ya. Esto lo está escuchando Dios. Pues eso mismo que ustedes dijeron Israel, abajo del monte Sinaí. Porque le dijeron a Moisés, dile a Dios que ya no nos hable. Porque Dios les comenzó a hablar a través de truenos y relámpagos. Y sentía que le pegaban, tenían miedo. Le dijeron a Moisés, dile a Dios que hable, mejor háblanos tú. Entonces viene una expresión. Haremos todo lo que Dios nos diga que nosotros hagamos. Cumpliremos lo que nos ha dicho. Mire, hermano, estoy parafraseándolo. Y así somos muchos de nosotros. Pero el problema es que comenzó a transcurrir el tiempo. Y vea lo que sucedió, por favor, allí en el capítulo que leíamos. ¿Cuál capítulo leíamos? 2, ¿qué? 13. Léalo, por favor, ya vamos terminando, faltan media hora. ¿Quién dijo bárbaro? Vaya pues. ¿Quién no esté viendo el reloj, hermano? Ojalá que no vuelva a repetir bárbaro. Yo oí que alguien dijo bárbaro. Póngase de pie si es. Vaya pues. Lea el verso 13 mejor. Mire para acá, ¿no? Verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron ¿a quién? A Baal y a Astarot. Increíble. ¿Qué dice que hicieron? Hombre, ya entrando a tomar posesión de la tierra prometida, nunca dejaron de hacer lo que tenían que dejar de hacer. Esas son expresiones. ¿Dejaron a quién dejaron? ¿Sabe ustedes que dejar a Dios es vivir una vida de desgracia? Toca al que tiene a la par y dígale, nunca te vayas a atrever a dejar a Dios. Así dígaselo, así. Nunca. Porque eso trae consecuencias. El dejar a Dios y vivir una vida disoluta trae consecuencias. Que Dios nos va a estar rogando. Por favor, hijo, si yo quiero ser tu Dios, papito. Mira, ¿cree que Dios hace eso? No. Dios se siente triste, hermano. Porque Dios sabe que nosotros muchas veces, a pesar de que tenemos razón de entender las cosas, no somos inteligentes. ¿Cuántos tienen perros aquí? Llame a su perro hoy en la noche. Vamos a ver la colita, Chucho. Y bien va donde usted. ¿Sí o no? Hoy estábamos en un lugar con mi esposa, donde un hermano tiene un perro. Inclusive yo cargo aquí en mi celular, cargo la fotografía. No me va a disgustar nadie, por favor. Este hermano al perro le ha puesto Carlitos. Porque el dueño quien le regaló, así se llama. Entonces no se disguste nadie, yo no estoy contra usted, hermano. Y le ha puesto 2 nombres. No voy a mencionar el otro porque aquí hay varios hermanos que tienen ese nombre. Entonces lo llamaba, voy a contar hasta 3, si no te vas para adentro.
Solo Astarot nada más, le dijo. 1, 2. Y el perro se fue, mire, hermano. O sea, que perro inteligente. ¿Y por qué lo cargo? Yo cargo ahí la foto de él en el celular. De Carlitos. El que tenga oídos para ir que oiga, ¿verdad? Así le puso el hermano. Y bien gracioso el animal tan grande. Pero viene Dios y le dice al hombre: mire, te voy a prescribir estas leyes, tienes que vivirlas, guárdalas. ¡Amén! Pero después las olvida. Eso sucedió con Israel. Dice que dejaron a Jehová y comenzaron la apostasía. Entonces comenzaron a adorar ¿a quién? A Baal. ¿Y a quién? A Astarot. ¿Quiénes son esas? Busquemos la raíz de lo que hablamos ayer. Comenzaron a adorar a Semiramis y comenzaron a adorar a Tammuz. ¿No me escucha usted? ¿Quién es Baal? Así le pusieron Señor, que significa Tammuz. O sea, le pusieron Señor. Y la palabra Señor en el idioma babilónico es Baal. Israel, dirá usted, adoró a Semiramis, adoró a Baal, a Tammuz. Sí, ahí está escrito. Ahí está. Significa que al extenderse el ritual pagano de adorar a Semiramis, la diosa con un niño que es Tammuz, el pueblo mismo de Dios cayó en error. Sí, ahí está. Pero quiero llevarlo a otra porción de la Biblia, hermano. En Jeremías, quiero que usted vea cómo los mismos israelitas le pusieron por nombre. Aquí ya no le llaman Astarot, sino que ahora le van a dar un nombre muy diferente. ¿Me escuchó lo que le dije? Le van a cambiar de nombre. Ahí está en el capítulo 4, quiero que lo lea conmigo, por favor. Jeremías 44. Lea el versículo 17 al 19. Lo tenemos listos. Leámoslo en voz fuerte, por favor. Esto me gusta que aprendan los hermanos que son nuevos en nuestra iglesia. Lea conmigo el verso, le dije, 17 al 19. Sino que ciertamente pondremos toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso ¿a quién? A la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá. ¿Y a dónde? Y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Leemos el verso 19 también. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, se vuelve a repetir la palabra. ¿Cómo le llaman? Reina del cielo. Y le derramamos libaciones. ¿Acaso le hicimos nosotras, acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Lo que quiero hacer realce, énfasis ahí, es la expresión que los israelitas le colocan como nombre a la misma Astarot o Astarte. ¿Cómo le cambian de nombre? Ahora le llaman la reina del cielo. ¿Se dan cuenta ustedes que el culto se va extendiendo a la diosa pagana? Por favor, yo quiero que usted entienda todo este preámbulo, a pesar de que nos hemos entretenido un poquito, que ya voy culminando. Si nos hemos entretenido, es para que usted conozca bien la raíz, cómo inició y cómo se extiende, cómo se expande. Si no manejamos esto, no podemos explicarle a nadie. Por eso pido que no se muevan. Ahora, hasta el mismo pueblo de Dios cayó en la trampa del diablo, porque esta es trampa del diablo. ¿Acaso no es suficiente Dios para darnos todo lo que necesitamos? ¿Cuántos creen que Dios es completo? ¿Qué dice la Biblia en el libro de los Salmos? Jehová es mi pastor. Y dice, nada
me faltará. Usted lee ese texto, ¿cómo lo interpreta? Yo lo interpreto literalmente, diciendo: Yahweh, mi Señor, es mi pastor, porque yo soy parte de su pueblo. Él es mi pastor. Si Él es mi pastor, yo soy su oveja. Si yo soy su oveja, ¿qué es lo que se encarga el pastor de proveerle a su oveja? 1, le da cuido. 2, cuando está garrapatuda, la saca las garrapatas, la cuida. 3, cuando necesita cortarle alguna lanita, se la quita para que la oveja mire bien, tenga visibilidad. 4, le provee comida. 5, le da agua en el mismo brevadero. ¿Me está escuchando? Cuando le digo le da comida, es decir, que le da pasto verde. Y cuando le digo que le da agua, cuando está sedienta, le da agua limpia, no agua sucia. Porque Él es el pastor. Y como Él es mi pastor, Él está dispuesto que si aparece algún lobo, algún chacal, algún oso, está dispuesto mi pastor a quitarme a mí a un lado y a enfrentarse a esa bestia. Porque la Biblia dice que el pastor su vida da por las ovejas. Qué lindo es tener a Dios como nuestro pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero el ser humano no es inteligente. Buscan al diablo como su pastor y él mismo se lo va a hartar. Hacete a un lado, ovejita. Hay una historia más. Lanita, hacete a un lado, lanita, que te voy a proteger. En lugar de decirle que ya te voy a comer. Eso hace Satanás. Pero tener a Dios como nuestro pastor es tenerlo todo, hermano. Dice que como cuando Él es nuestro pastor, aunque ande en valle de muerte, no temeré, porque Él va a estar con nosotros. Y Él ha prometido aderezará, dice la Biblia, mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué lindo es tener a Dios de por medio. Pero estos dejaron a Dios. Allá en Jueces adoraron a Astarot, adoraron a Baal, a Tammuz y a Semiramis. Y aquí a Semiramis le cambian el nombre, a Astarot le cambian el nombre, le ponen la reina del cielo. Y este nombre se fue extendiendo. Israel cayó en apostasía. Con razón Dios trató con ellos de una manera severa, hermano. Era justo. Pero se fue expandiendo, se fue expandiendo. La reina del cielo, la reina del cielo. Hasta llegar a una época en que los mismos imperios fueron asimilando la adoración. Los romanos le colocaron otro nombre llamado Diana de los Efesios. Increíblemente, le habían erigido un templo. Los griegos también le cambiaron un nombre diferente a esta reina del cielo. Y siempre con el emblema, con la fisonomía de que esa misma reina del cielo cargaba al niño rey, que está en Tammuz, un niño con una aureola. O sea que ese mal ya es viejo, ese mal pagano, adorando a la reina del cielo. Hace una década, un poquito más atrás, hubo un sacerdote que dijo: es que eso es incongruente, dijo. Esto de la historia pasada no concuerda con la historia de hoy, porque la redentora, dijo, del cielo no es la misma de la cual hablan la historia a través de la boca de los predicadores cuando leen la historia misma. Y él dijo estas palabras: el orar, dijo, a la reina del cielo, nuestras oraciones cuando llegan a ella son más efectivas. Por eso es que él aconsejó que se hiciera como una oración. Ellos no le llaman oración, sino que le llaman un rezo. Nunca hay que rezar, dice, a Jesús directamente, sino a la reina del cielo, porque son más efectivas, porque ella es más sensible. La reina del cielo es más sensible. Y pone como ejemplo cuando Jesús hizo el primer milagro en las bodas de Caná de Galilea, que cuando se acabó el vino, ella sabía que no podía dejar sin vino. Le dolió su corazón para que no quedaran avergonzados los que habían convidado a las personas que estaban sin vino. Es una vergüenza que el vino se haya terminado. Entonces viene, como fue más sensible, fue donde el hijo le dice: se termina el vino. Como diciendo, le dio una orden, dice este señor: pruebe vino. Y así es
Cuando alguien pide directamente, dice la reina del cielo, la oración es más efectiva porque ella manda al Hijo. Que el Señor reprenda al diablo. O sea, llevando la secuencia ordenada hasta la época nuestra, ¡pum!, sigue todavía esa adoración a la reina del cielo. Y el niño se le llama niño Dios. La expresión en Isaías, un niño os he dado. Pero ese niño, un niño os he dado y será llamado príncipe de paz. Ese niño os he dado. Muchos toman ese texto para decir que es el niño Jesús el que tiene la mujer allí, la reina del cielo. Ese es tan mujer, hermano. Porque la expresión niño os he dado, ese niño, esa profecía que habla en Isaías se cumplió cuando Cristo nació en Betlehem, casa del pan. Ahí nació el Hijo de Dios. Niño os es dado, príncipe de paz. Ahí nació el príncipe de paz en Betlehem. Pero ese príncipe de paz no quedó, hermano, en una postura de ser un niño. La Biblia dice que él creció. Lucas dice que ese niño iba creciendo en estatura, iba creciendo en gracia para con los hombres y para con Dios. Significa que ese niño no se quedó pigmeo. Ese niño creció, y cuando creció a la edad de 30 años salió a su ministerio y salió con aquellas palabras diciendo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alábele que él vive, diga gloria a Dios. Ese niño creció y le colocaron el nombre Jesús. ¿Usted sabe qué significa el nombre Jesús? Desde chiquito. Él salvará a su pueblo de su pecado. O sea que literalmente significa Salvador. Jesús. Es Emmanuel, Dios con nosotros. No es el mismo porque no se quedó chiquito. Ese es Tammuz, ese niño. Diseminaron la adoración a la diosa madre y al Dios niño. Y lo terrible es que el pueblo de Dios cayó en pecado. ¿Y sabe por qué el pueblo muchas veces cae en apostasía como Israel? Porque la misma escritura dice: mi pueblo pereció, y perece por falta de conocimiento. Yo ruego a Dios que nunca me deje de sentir hambre por su palabra. Pido a Dios de rodillas en las noches que me dé apetito por leer su palabra, por interesarme, por leer, por buscar fuentes, herramientas. ¿Por qué? Porque tengo la grande responsabilidad sobre mis hombros. Cae esta responsabilidad de no alimentarlo con pasto seco a usted. Siento una gran responsabilidad cuando voy subiendo a esta tarima, porque sobre mí recarga, porque un día yo voy a partir de esta tierra y Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Cómo yo lo he alimentado a usted? ¿Qué es lo que le he hablado? ¿Qué es lo que le he predicado? ¿Cuál ha sido la enseñanza? Pero voy a tener el valor moral de decirle en aquel día: di tu verdad, Señor. Aunque tuve detractores, aunque tuve personas que me amaron, pero tuve la buena voluntad de pararme bien en el púlpito y hablar tu verdad con osadía. Cuando alguien no tiene conocimiento, perece. Gracias a Dios, usted no va a perecer de hambre aquí. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros: Señor, aliméntame más. Porque usted tiene conocimiento, no es engañado. No me vengan con el cuentecito que hay que hacer el nacimiento, que hay que buscar al niño y colocarlo. Hay que colocar una mula y un burro a la par. ¿Y qué más burros que ellos? No quieren entender nada. Un montón de burros y un montón de mulas que hay. Aquí no. Aquí no. La gente que no quiere entender nada. Ay, yo le voy a dar mi vida a Cristo hasta que yo quiera. A mí nadie me manda. Este pastor tanto que grita. Religioso. Lleva sermoneándome. Ya ve que hay un montón de burros. Aquí no. Los amigos que han venido hoy se convierten. Pero si sale lo mismo, ya sabe usted quién es. A usted que lo pongan en el nacimiento mejor.
Ay, si la agarra contra mí, enójese. Ese es mi deseo, que usted se inquiete en el mensaje. Ya se rió un ratito, hoy ya está enojado, ¿verdad? Por eso es que ahí sacaron aquella canción mundana que dejó una chiva, una mula vieja, una vieja loca, una chiva colcha. No sé qué dice, ¿verdad? Sí, más o menos. Hay que buscar el niño. ¿Pero cuál niño? Si el niño creció. Yo soy cristiano evangélico, no soy religioso. Yo no voy a asimilar la adoración o la adoración a un Dios pagano. El viernes que predica aquí, como vamos en secuencia el estudio, ahorita estamos desenmascarando, porque ese es el espíritu de la Navidad. El viernes usted va a ver que ese espíritu de Navidad, usted va a ver qué fecha Cristo nació. Cristo no nació en este mes. No nació en este mes. Increíblemente. Él no nació en una época invernal. No nació el Señor en una época invernal. Pero hoy la gente ha asimilado eso. Los cristianos han caído como el pueblo de Israel hoy. Revise todas las iglesias evangélicas que hay aquí y vea el montón de iglesias paganas y pastores paganos con el grande árbol de Navidad, que ya lo explicamos ayer. Lástima que usted no vino a la iglesia. Ay, nos hubiera avisado, pastor, para estar aquí. No, usted sabe que tiene que estar aquí todos los días. El que tiene hambre, que busque. Muchos que son haraganes, una media calenturita. Ay, no voy a ir, me siento mal. Yo aquí he pasado con grande fiebre. Son cobardes ustedes. Hoy más que nunca tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. ¿Qué les pasa a ustedes? Hoy más que nunca tenemos que estar perseverantes. Es cuando menos tenemos que fallar. Tenemos que estar alerta, como el vigía, como la atalaya, sonando la trompeta. ¿Trajimos la trompeta? ¿Alguien me presta su trompeta? Bueno, no hay nadie. Imagínense como la atalaya, sonando la trompeta. Muy feo, pues me callo, Lice. Pero sonando la trompeta, es decir, alerta, palabra que cambia, pueblo de Dios, alerta. No te dejes dominar por las fiestas paganas, mantente fiel en santidad, porque Cristo viene pronto. Eso es lo que necesitamos. Alábele que Él vive. No somos paganos, somos cristianos. Y jamás un cristiano tiene que mezclar su adoración del Dios vivo a su adoración con el Dios pagano. ¿Somos cristianos o somos paganos? Así pregúntenle a los pastores que ponen árbol de Navidad, que se visten de Santa Claus. Todo eso lo vamos a explicar, hermano. La raíz de ese chunche rojo. No le esté mintiendo a sus hijos usted. El niño pregunta: mamá, ¿es cierto que Santa Claus es chiste? Dígale como padre: fíjate, hijo, que no. Ese es cuento del diablo, dígale. Eso no existe, así sencillamente. Pero yo he visto una televisión que trae regalos. Hasta hay viejos que esperan regalos también. Dejan abierto un hoyo, no tienen chimenea, abren un hoyo en la lámina. No creen cuentos de pajaritos embrazados, hermano. No corte vara, hombre. Está grandote usted. Es que en vez de siento deseo, yo siendo evangélico, de poner mi árbol en la casa. Corte el de mango que tiene y lo mete adentro. Chútenlo ahí, en la sala, pues. El de mango le va a dar mangos. Que siento deseo de poner ahí un nacimiento, la ciguanaba, el cipitillo. Sus hijos, mejor. Ahí colóquelo, ahí ponte el panzón, todo lombrizoso. Y tírese usted en la cama y ahí échele acerrín a la cama a ver si duerme a gusto. Dará un picazón que le va a dar. Nada que ver con el evangelio. Nada que ver con el cristianismo. Todo eso viene de secuencia en secuencia. El diablo tratando de poder coartar la fidelidad de la iglesia. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un ente que nos da vida. Alguien que siempre nos guía hacia toda verdad. Porque ese es el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad. Nos va guiando hacia toda verdad, nos va guiando hacia toda verdad. Por eso es que no perecemos, porque Él está aquí.
el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a decir, ella es la reina del cielo? ¡No! Solamente hay un rey. Y ese rey, mis oraciones van directas a él. Ya se nos enseñó en la Biblia que cuando pidamos tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Así dice la Biblia, el modelo de la oración del Padre nuestro. Así dice. ¿A quién tenemos que dirigirnos? Al Padre, porque hay un Padre. En el nombre de Jesús. Y teniendo la asistencia, la gracia del Espíritu Santo. Cállese, hermano. Está orando, no menciona a ninguna señora que es nuestra hermana. María es nuestra hermana, la amamos. ¿Cuántos aman a María? No esté viendo a la señora que tiene a la par. A la madre postiza de Jesús. ¿Verdad que la amamos, hermano? Ella es nuestra hermana, ella no es la redentora. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y por ese nombre nosotros hemos sido salvos. ¿Cuál es ese nombre? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El Rey y Señor de señores. Él es mi Rey. Y Él es su Rey. Ahora somos más responsables. Tenemos la palabra escrita acá. Y también escrito en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Yo no creo que usted sea engañado, hermano, que ande con un pito ahí detrás de la posada. Bueno, son pilotes. Son tradiciones mundanas. Y andaban muchos de nosotros andamos. Sí, andamos siguiendo la corriente, pero no conocíamos a Cristo, éramos ignorantes. Pero yo alabo a Dios que nos sacó de las tinieblas. Aquí no estamos sonando pito como eran patos, no. Aquí estamos alabando a un Dios vivo con nuestra boca. Porque Él vive y permanece para siempre. ¿Cuántos creen que Dios vive y permanece para siempre? Él es el único camino para poder llegar al cielo, Jesús. Todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, en el internet, Él es el Rey. Y nosotros no nos ajustamos a los parámetros de este mundo. Pastores, les exhorto, boten ese chunche de árbol que tienen ahí en su congregación, hombre. Enséñenle la palabra a la gente. Pastorcito, no tengan miedo, hombre, hijos. Si son llamados por Dios, Dios los va a abastecer. Dios no deja solo los que son ministros. Entonces, bote ese chunche. Ay, que si el diácono mayor dice, bote ese diácono también. Entonces no es la gente la que lo tiene que mandar. El que tiene ministerio tiene la autoridad de Dios. Hijos, apliquen la autoridad de Dios. Si le quedan 4, te digo, pastorcito amado, que Dios te va a quintuplicar tu iglesia si haces lo que la palabra de Dios te dice. Pero no vivamos conforme a las tradiciones de este mundo. Lo que este mundo está haciendo hay que desecharlo. Y hay que amar más lo de Dios. Porque todo lo que recibimos de Él permanece para siempre. Cierren sus ojos, iglesia. Vamos a hacer una oración. Nadie se mueva, por favor, de su asiento. Quiero hacer esta oración final. Vamos a hacer esta oración en esta hora final. Solo regáleme 3 minutos que yo termino ya. 3 minutos. Quizás usted tenga religión. Y usted de aquellas personas que dicen, los evangélicos hablan mal de María. No, fíjese que no. Amamos a María. Lo que no amamos son los inventos de los hombres, tradiciones de los hombres. Qué lástima. María llora, fíjese. Ella está llorando porque aquí la endiosan. Cuando ella sabe que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Ella quizás allá llora de ver tantas personas que han trastornado las cosas. La han hecho como reina. Son cosas paganas que se fueron extendiendo, pero que nosotros tenemos que desecharlas. Hoy en esta noche yo le quiero hacer 2 invitaciones a usted. No se va a ir lo mismo. Si no, usted está desechando el conocimiento de la palabra, la sabiduría que en Proverbios mismo se nos da a conocer. Ella grita por las calles, pero la gente desecha la sabiduría de Dios. Y como desechan lo de Dios, caen en el error. Pónganse de pie las personas que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Si hay algún amigo o amiga que le va a rendir su vida a Cristo, póngase de pie. Yo voy a orar por usted en esta noche. ¿Hay alguien? Póngase de pie rápido. Tengo 3 minutos nada más. Allá por
primera vez le va a rendir su vida a Cristo, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies y venga acá adelante. No importa si está en medio, pida permiso. Si está atrás, emerja de atrás para adelante. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien que se pone de pie? Ya basta, usted es cristiano. No asimile el comportamiento erróneo del mundo. El mundo es pagano, usted es conocedor de la palabra, usted es cristiano. Levántese de su asiento, amigo. Me quedan 2 minutos. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Si hay alguna persona que necesita reconciliarse, póngase de pie. Quizás usted cayó en pecado, esconde su pecado. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo declara, lo saca a luz y se aparta de él, dice la palabra, y hará misericordia. ¿Habrá alguna persona que necesite reconciliarse? Póngase de pie. Rápido. Si usted ha caído en los errores y ha asimilado la conducta del mundo, ya corte de una sola vez. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Pero que no caigas en el error, porque ser lanzado con todo tu cuerpo y donde haya azufre, que es el infierno, eso va a ser terrible. ¿Habrá alguien que necesite reconciliarse? Póngase de pie, voy a orar ya. ¿Habrá alguna persona? 1 minuto me queda. ¿Habrá alguien que quiera aprovechar este último minuto? ¿Habrá alguna persona? Hagan la última invitación en este último minuto, hermanos, y terminamos ya. Este mundo está contaminado por tradiciones de hombres. Pastores tienen la culpa por no querer desprenderse del mundo, por tratar de quedar bien con la sociedad. ¡Qué vergüenza! Muchos son aplaudidos. Creo que hay gente que está en las congregaciones porque es igual al mundo. Siguen celebrando lo mismo, como lo dije ayer. No hay ningún cambio. Por favor, no rechace la invitación si el diácono llega ahí a la par suya. Y si hubiera alguien que necesite rendirle por primera vez su vida a Cristo, póngase de pie. O si usted necesita reconciliarse, póngase sobre sus pies también. Yo voy a orar por usted hoy. ¿Habrá alguna persona que tiene valor? Los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Habrá alguien que viene? Levántese. Levántese de su asiento. Esto no se piensa, no se pospone. La palabra de Dios no se rechaza, se obedece. Venga, Cristo. Usted dice, es que primero deseo sentir. No, la Biblia no habla de sentir, la Biblia habla de obedecer la palabra. Dios bendiga a esta niña que viene acá adelante. Y hay un alma acá. ¿Quién más se pone de pie? ¿Quién más? ¿Quién más se pone de pie? ¿Quién más? ¿Quién más va a venir a Cristo? ¡Corra! Levántese de su asiento. ¿Habrá alguien más todavía? Voy a cerrar ya. ¿Habrá alguien más? Dios bendiga a este niño. El adulto ya no quiere nada. Está atestado de tanta maldad, de tanto pecado, que cree que no tiene esperanza ni salvación. Usted tiene esperanza todavía. Dios te bendiga, hijo. Mientras tenga vida, hay esperanza. Después de muerto ya no hay oportunidad. ¿Quién más se pone de pie? ¿Quién más va a seguir viviendo conforme a la corriente de este mundo? Hay que le aproveche las consecuencias que vienen. El abandono de Dios es terrible. Tanta gente que termina el 25 borracha, sin pisto en las bolsas, porque se fueron a comprar estreno, sacaron cama nueva, endeudados, porque el mundo los saturó. Tienes que comprar, tienes que hacer esto. Al diablo con esas carajadas. El mundo pasa y sus deseos, pero lo de Dios permanece para siempre. ¿Habrá alguien más todavía? ¿Habrá alguien más todavía? Póngase de pie. Rápido pues. ¿Habrá alguien más? Estoy sonando la trompeta. ¿Habrá alguien más todavía? Dios bendiga a esta señorita que viene acá adelante.
Siguen pasando personas. ¿Quién más? ¿Quién más se pone de pie? Usted que es papá, es madre. Usted ha estado guiando a sus hijos hacia eso, hacia el paganismo. No, hombre, de aquí en adelante usted corrija lo que ha hecho mal. ¿Habrá alguien más? Alguien más que no quiere irse con el deseo. Ahí en la silla está luchando. Hágalo hoy, hombre. Quizás no llegue el día viernes. Hágalo hoy. Hoy es el día de salvación para usted. Habrá otra persona más todavía que no quiere quedarse con el deseo. Voy a orar ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Padre que estás en el cielo, te damos